Egunon, ¿qué tal? Hoy vamos a dar pasos para sacar lo mejor de nosotras mismas, coger pistas para ser nuestra mejor versión. Sé tu mejor versión. Esto es lo que propone en este libro, justamente, de este título, Sé tu mejor versión. Es lo que propone Manuel Márquez, el autor de este libro, experto en coaching y programación neurolingüística, además de instructor de firewalking. Bueno, hay un montón de palabras en inglés, ya les vamos a contar, nos va a contar él mismo en qué consiste cada una. Manuel nos invita a hacer el camino del héroe. Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Egunon. Bueno, antes de hablar de lo que es el camino, cuéntanos, ¿qué es el héroe? ¿Qué es ser un héroe? Pues mira, yo utilizo una metáfora que me gusta mucho, que es la del árbol y el bonsái. Imagínate que salimos de una semilla pequeñita y podemos hacer un árbol enorme. Y sin embargo, en nuestra vida normal, con todos los condicionamientos y aprendizajes que tenemos, acabamos siendo un bonsái, un árbol en pequeñito. Entonces, el héroe es aquella persona que se atreve a enfrentar ese condicionamiento, esos aprendizajes, esas creencias limitantes, para ser su mejor versión. Tenemos este potencial humano y tenemos el condicionamiento. Te enfrentas a eso, lo superas y te conviertes en la mejor versión de ti mismo. Eso es el héroe. O sea, en vez de un bonsái, un roble, Un en fin, roble, el árbol que más te guste. Un roble o una gran secuoya o un ciprés. Hablas del héroe de hoy. O sea, ¿este Efectivamente. sería el héroe de hoy o hay algo más? No, yo creo que es el héroe de hoy porque pienso que el mundo necesita de gente auténtica, de gente que se convierte en un ejemplo, que sea coherente, un ejemplo de persona que se ha superado a sí misma, que es capaz de salir adelante aunque tenga dificultades, aunque la situación a nuestro alrededor esté como esté, que un poco como Gandhi, como la Madre Teresa de Calcuta, sin ser un ejemplo tan grande, sino en la vida cotidiana, aquí al lado. Creo que eso es muy necesario. Sí, y la verdad es que, bueno, pues igual que tú, que eres experto en coaching, ahora vamos a hablar lo que significa y tantas otras cosas, pero hay muchísima gente, ¿no?, que se está empezando a dedicar a esto, pues porque tiene muchísimo público, ¿no? O sea que estamos en necesidad de muchos héroes o de quitarnos muchas carcasas de encima. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Pues yo creo que estamos viviendo lo que los chinos decían la maldición de los tiempos interesantes. Es decir, estamos en una crisis que ellos ven como una oportunidad. Y hay mucha gente que se está cuestionando lo que han sido, lo que les han enseñado y quieren algo más, algo diferente. Entonces se ve que las instituciones, la política no está dando respuestas y la gente las está buscando en sí misma. Y ahí viene el auge del coaching, como una necesidad. Entonces yo creo que yo creo que es el momento adecuado más para el coaching. Entonces fíjate que todo lo que pasa a lo largo de la historia siempre es por un motivo. Y hemos llegado al coaching desde la época de Sócrates, que fue el primer coach de la historia, a un momento en que realmente yo creo que la gente está preparada para dar ese cambio. Bueno, vamos a decir lo que es coach y coaching. Coach viene de entrenador en inglés. Efectivamente. Bueno, todo esto empieza con un libro escrito en los años 70 que se llama El juego interior del tenis. Y el autor, que era Tim Gallwey, planteaba un partido interior en nuestra mente entre nuestro ego y, digamos, nuestra sabiduría natural del cuerpo, ¿no?, nuestro fluir. Y él decía que el partido en la pista realmente se decidía en nuestra propia mente. Entonces, a partir de ahí se inició el coaching moderno cuando John Whitmore cogió ese método y lo empezó a aplicar a ejecutivos de empresas. En realidad el coaching viene del deporte. De hecho, en Estados Unidos, en Inglaterra, un coach es un entrenador deportivo, pero la palabra ha quedado después como coach, como, digamos, facilitador de cambios en las personas. ¿Y qué les aporta un coach a tantísima gente? Pero cuando empezó en el mundo de la empresa, ¿qué cambios se notaron con la influencia del coach? Principalmente que los ejecutivos se daban cuenta muchas veces de que sus problemas en las empresas eran problemas personales, podían empezar a sacar recursos de sí mismos, a aprender lo que era la asertividad, digamos, a desarrollar un pensamiento lateral, ver más allá de las soluciones convencionales, empezar a ser más creativos, más innovadores. Es decir, ver, si tenemos la vista aquí, empezar a ampliar su visión y sobre todo sacar de dentro ellos mismos, que yo creo que es lo más bonito del coach. ¿Es necesario siempre tener a una persona al lado? No, pero el coach te da una cosa que es perspectiva. O sea, tú estás y te ves a ti misma, pero la persona que está afuera tiene una experiencia, tiene unos conocimientos y ve más allá de ti misma, ve los problemas que puedas tener, los desafíos, que llamamos en coaching, y es capaz de tener una visión que tú no tienes. En ese sentido te puede ayudar mucho. Pero claro, eres tú quien está sacando de dentro las soluciones, los recursos, las habilidades. O sea, que es como psicoterapia. No, porque la psicoterapia es cuando una persona, por ejemplo, yo pongo otra metáfora. Imagínate que vas a competir una carrera ciclista
y tienes una bicicleta que está mal, que está averiada, que está estropeada, pues vas a un mecánico a que te la arregle, pero luego cuando quieres hacer un plan de entrenamiento y sacar todo tu potencial para la carrera, un entrenador te va a decir pues cómo puedes entrenar, cuál es tu mejor estilo. Entonces un coach sería el entrenador, como el entrenador, mientras que el que te repara la bicicleta es el terapeuta. O sea, cuando estás psíquicamente mal, tienes un trauma, tienes un dolor que no has resuelto, ahí está el terapeuta. Que hay veces igual pensando que necesitamos un coach, lo que necesitamos es un psicoterapeuta, ¿no? ¿Vosotros Sí. sois capaces de detectar estas cosas? Bueno, algunos hemos estudiado para ver un poco señales en la persona, para ver cuándo está preparada para hacer un proceso de coaching y cuándo es aconsejable remitirla a un psicoterapeuta. Yo suelo decir que el coaching empieza donde acaba la terapia. Ya, donde una persona está como en un estado, Claro. pues para sacar lo mejor de sí mismo, una vez, bueno, arreglados. ¿Quién tiene arreglados todos sus Bueno, nadie. bloqueos, no? Nadie, no, pero fíjate, hay una cosa muy interesante. El coaching no es para simplemente con una persona está mal para que esté mejor, sino también con una persona está bien para que esté excelentemente bien. Bueno, pues en esto trabajas tú, propones hacer el camino del héroe. Ujú. Antes de preguntar por dónde empezamos, ¿qué es el camino del héroe? Mira, el camino del héroe es una historia muy antigua que a mí me gusta definir también como una metáfora. Y la metáfora va dirigida a nuestra mente inconsciente, a nuestra intuición. Y es como decir, imagínate que entras en una cueva, en una mina de carbón, una cueva oscura, y sales por el otro lado con las manos llenas de diamantes. El carbón es ese material que tenemos, esos dones por trabajar, y el diamante en realidad es un carbón trabajado por un proceso de millones de años, pero ese proceso de cambio, de sacar lo mejor que tenemos dentro de nosotros mismos, es el camino del héroe. Es una clave psicológica y es una historia de una persona, un hombre, una mujer, que hace un viaje para conquistar, para recuperar un tesoro. Y ese tesoro es su don, la habilidad que le hace único. Y se enfrenta a adversarios. Tuvo una historia que hemos visto mucho en películas, en libros. Claro, es que eso te iba a decir, que hay muchísimas novelas o películas que Muchísimas. están basadas en este asunto, ¿no? O sea, Muchísimas, o ya. sea, de las guerras galaxias, Matrix, la historia interminable, hay muchísimas. Y yo creo que hay tantas porque la gente lo está pidiendo. De alguna manera la gente como que se quiere, pienso yo, sentir en la piel de ese héroe, haciendo ese camino y aplicándolo un poco a su vida. Está buscando esa inspiración para salir de lo mediocre, de lo cotidiano. Pero bueno, en algún momento de nuestras vidas también, o sea, siempre nos planteamos, esto no es, o sea, cuando nos planteamos hacer el camino del héroe, esto nos responde también a, pues, un sentimiento así, una sensación como de que te falta algo, ¿no? Una llamada para La ir más llamada, allá. precisamente. O sea, el camino del héroe empieza un poco en tu vida normal, lo que llaman el mundo ordinario, que es lo que en psicología se llama la zona de seguridad. Y cuando ya no te sientes a gusto porque esta zona de seguridad, que es como un círculo, se te va haciendo más y más y más pequeño, entonces sales a la zona de incertidumbre o de aprendizaje, porque escuchas una llamada interna o una llamada que se refleja en el entorno que dice, haz algo, sal de aquí, busca otra manera, es posible otro futuro diferente, es posible otra situación, es posible una salida, búscala y encuéntrala. Y es ahí cuando, en ese momento en el que parece que te animas, es como, ¡hala, todos los miedos encima se te echan! Ahí está. Bueno, antes de empezar a hablar de esto, cuéntanos, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues podemos empezar un poco hablando brevemente de los pasos. Como ya has dicho, salimos a esa zona y vienen todos los miedos. Es el rechazo a la llamada. Cuando tú superas ese rechazo, ese miedo natural a salir a lo que es desconocido, entonces suele aparecer en tu vida una persona que llaman el mentor, que es alguien que ha hecho el camino del héroe en su propia vida y te va a acompañar con sus herramientas, con su experiencia. Es como cruzar el desierto. Alguien ya ha cruzado el desierto, ha pasado por donde tú vas a pasar y te puede ayudar con todo esto. Oye, ¿se hace una vez el camino del héroe o más? ¿Qué va? Se hace toda la vida. Puedes hacer varios caminos. Sí, sí, incluso te puedo decir que lo puedes hacer sin que te estés dando cuenta. Digamos que no tienes elementos, pero sales a hacer ese viaje interior, a vivir esas experiencias, vas cambiando tu vida y no eres consciente, pero eso se llama el camino del héroe, pero lo has vivido, porque lo importante es vivirlo. O sea, que hay veces que no te das cuenta y cuando te das cuenta, ¿dónde está la diferencia? O sea, me refiero Pues, a por qué unas veces no te das cuenta, otras te das cuenta.
Bueno, depende de los elementos que tengas, de que la gente te lo diga, de que te vea reflejado una historia en particular, en una película. Hay gente que lo vive haciendo el Camino de Santiago, hay gente que lo vive, pues, una crisis de la mediana edad, por ejemplo. Hay gente que de repente ve una película y, hostias, esto es lo que yo he vivido en mi vida, me siento retratado. Y cuando tienes elementos, lo que sucede es que lo vives con un poco más de conciencia, entonces lo puedes aprovechar más. Es como viajar, pero con los ojos abiertos, los oídos abiertos. Has hablado de la crisis de la mediana edad. ¿Por qué hay crisis en la mediana edad? ¿Eso son los 40? Sí, ¿La crisis de los 40? es curioso, tú fíjate, yo hace años pensaba que la crisis de los 40 la tenían personas que tenían un estatus económico bueno, una buena relación de pareja, familia, y se daban cuenta de que eso no les llenaba. Y luego me di cuenta de que es mucho más allá que eso. Y el gran psicólogo Carl Jung hablaba de esto y era muy interesante lo que contaba, pues decía, cuando salimos al mundo, potenciamos nuestro ego, nuestro personaje, porque nos abre camino en el mundo. Nos hace ser aceptados, pertenecer a grupos, sentirnos apoyados, pero una parte de nosotros, que no es, digamos, socialmente aceptado o comprendida, la vamos echando a una especie de mochila, lo que él llamaba la sombra, que es esa parte de nosotros que dejamos atrás, como metida en un desván, ¿no? Pero que es nuestra esencia, esa parte de nosotros, la que dejamos atrás. Es la mayor parte de nosotros, es, como decía Jung también, nuestra mayor trampa y nuestro mayor tesoro, porque muchas veces nuestro don está precisamente ahí. Entonces llega un momento en la vida en que esa parte empieza a tocar a la puerta y decir, estoy aquí, dame existencia, o sea, reconóceme, déjame ser parte de ti. Entonces aparece lo que él decía, crisis matrimoniales, religiosas, pérdidas de trabajo, cambios de empleo. ¿Pero por qué se aparta tanto este don o esta parte tan fundamental de nosotros? Yo creo que porque tenemos una necesidad muy grande cuando somos pequeños, sobre todo, y nos sentimos muy dependientes de los padres, de la familia, del entorno, de ser aceptados. Y necesitamos, para ser aceptados, que lo que somos, lo que reflejamos, sea bien visto. Entonces lo que choca, como que nos dice, esto puede ser malo. Y lo echamos para atrás. Entonces, claro, llega un momento en que esa mochila se hace cada vez más grande. Y de hecho, fíjate, en el libro cuenta una historia del rey Arturo, cuando lucha con su hermano bastardo Mordred y le mata en la batalla. Pero Arturo queda herido de muerte y a partir de ahí su reino desaparece. Fíjate que el significado de la palabra bastardo, el significado original significa no reconocido. Y Mordred es la sombra de Arturo, de hecho lo llaman el caballero negro. Y eso sucede en nuestras vidas. Hay una especie de guerra interna entre nuestra parte consciente, lo que aceptamos, lo que nos gusta de nosotros mismos y lo que está ahí atrás. Que no es que sea malo, es que simplemente no lo queremos ver. Decía, creo que era Enrique Corbera, que la sombra no es lo malo en nosotros, sino lo que nosotros creemos que es malo. Y un poco el entorno también. Ya, porque la sombra forma parte de ti, ¿no? Efectivamente. Pero hay que aprender a convivir con ella, ¿no? Sí, es un poco como aprender a bailar con el dragón o aprender a torear el minotauro. ¿Y esto cómo se hace? ¿Tú nos puedes dar claves? Pues es muy sencillo. Mira, Jung da una clave y Robert Dills y Stephen Gilligan, que son grandes coaches y maestros de PNL, en su talla El viaje del héroe, lo dicen igual, es aceptar, asumir lo que hay, para a partir de que lo asumes, puedes empezar a transformar e integrar. Jung decía, lo que asumes te transforma, lo que niegas te somete. Entonces, cuando asumes tu sombra, es un paso muy interesante en el camino del héroe, tienes la posibilidad de empezar a transformar eso y de hacer algo bueno con todo eso. Manuel, antes te he preguntado por dónde empezamos. Tú, dentro de tu libro, le dedicas unas cuantas páginas a... bueno, no sé si decirlo un juego, a un ejercicio, ¿no? Sí. El ejercicio de la rueda de la vida. ¿En qué consiste? Pues mira, es un ejercicio muy interesante, además es muy divertido. Aquí lo tenemos. Por ejemplo, esta es una rueda de la vida. ¿Qué pasa cuando nosotros comenzamos un proceso de coaching y le decimos a la persona, bueno, vamos a marcar un objetivo para saber a dónde vamos? Y la persona está, bueno, es que no sé por dónde empezar. Es que te puedo decir lo que no me gusta de mi vida, pero no sé decirte por dónde me gustaría ir, a dónde me gustaría llegar. Entonces, utilizamos esa rueda y lo que hacemos es pedirle a la persona que asigna a cada sector que vemos una parte de su vida. Aquí vemos, por ejemplo, el dinero, el viaje, el trabajo, la salud, la amistad, y le pedimos que de 0 a 10 le otorgue una puntuación.
Y la persona dice, bueno, trabajo, estoy muy bien, le pongo un 8. Familia, no está tan bien, pues voy a ponerle un 5. Amor, bueno, sí o no, 6. Salud, y le voy a poner una puntuación. Entonces, unes los puntos y te haces una imagen de lo que es tu vida. Puedes tener una rueda, puedes tener una especie de piedra una especie de mal cosa tallada. Rara, que a ver Claro, cómo camina eso, ¿no? Claro, y como es una imagen, y dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, también te va a tu mente inconsciente y te da mucha información. Y ahí te da pie a decir, vale, por aquí vamos a empezar. Y la propia persona te lo dice. Porque es el coachee que llamamos, el cliente, el que, vale, está claro que el aspecto, por ejemplo, de salud está mal. Vamos a empezar a mejorar mi salud. Que muchas veces, si falla la salud, es porque fallan otras muchas cosas, ¿no? Silenciadas. Efectivamente, efectivamente. Pero empezamos por lo que es más evidente y ahí vamos tirando de la cuerda. Bueno, igual el primer día te levantas, es como la gente que dice, bueno, a partir de hoy me voy a salir a correr antes de ir a trabajar. El primer día te levantas, pero el segundo es como, ay, ya no puedo. Sí. ¿Hay algún modo de sacar esa fuerza o de creerte, ¿no? De que sí que puedes? Bueno, siempre hay que ver un poco las recompensas de seguir con la conducta antigua y las recompensas de adoptar la nueva conducta. Y cuando tú, por ejemplo, tienes, vamos a poner un vicio de pereza, siempre buscas la intención positiva de ese vicio. Y cuando la encuentras, lo que haces es sustituir esa intención, o sea, esa necesidad, digamos, colmarla de otra manera. Yo te puedo poner un ejemplo práctico. Tengo un amigo que es hipnoterapeuta y utiliza la hipnosis, y entonces me dijo, mira, solucioné el tema de fumar, del hábito de fumar a una persona, cuando se dio cuenta de que ella fumaba, simplemente porque el fumar, esos 5 o 10 minutos que se dedicaba a fumar al día, era el único momento que los dedicaba a sí misma. Lo hacía por eso. Cuando sustituyó esa manera de colmar su necesidad por otra diferente, automáticamente dejó de fumar. Fíjate, pero es saber por qué haces esto, para qué estás haciendo esto en concreto. Tirar un poco. Y cuando sabes cuál es la necesidad que hay al fondo del todo, ahí es cuando puedes cambiar el hábito. Muy bien, no sé si tienes algún ejercicio así para... Pues mira, ¿qué te parece si hacemos un ejercicio de visualización para ver hasta dónde podemos llegar? Perfecto. Vale, pues te voy a pedir que te pongas de pie, mirando a la cámara, que ponga los brazos en cruz y ahora gira la cintura sin mover la cadera, gira hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia donde quieras y ve siguiendo con la vista la mano que tú elijas. Y ve girando hasta que no puedas más. Ahí, vale, pues toma una referencia en el biombo y ahora vuelve a la posición original. Ahora cierra los ojos, baja los brazos, concéntrate y simplemente visualiza sin hacer ningún movimiento cómo vuelves a subir los brazos, pero sin hacerlo, solamente visualizando, vas girando hasta el punto que has llegado y vas un poco más allá, y un poco más allá, y un poco más allá, y cuando ya no puedas más, entonces abre los ojos. Bien, pues ahora repite otra vez el ejercicio. Oye, esto es impresionante. ¿Ves? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Sí, muchísima. Pero es increíble esto. Bueno, esto es lo que la verdad llamaríamos... es que invitamos a la gente a que lo haga, ¿eh? Porque realmente se llega muy lejos. Sí, pero fíjate, es una metáfora de lo que podemos hacer en nuestra vida. Porque esto es sencillito. Es visualización y es decir, vale, puedo. Cuando apartas la mente consciente, que es la que te dice esto puedes, esto no puedes, hasta aquí llegas, fíjate hasta dónde llegamos. Pero esto es un botón de muestra. O sea que este ejercicio también lo puedes hacer pues los días así que te sientas un poco abatida, ¿no? Y pensando que no puedes, pues mira, te pones aquí, además es que no dura nada. O sea que... No, además es una imagen de que tú te das a ti misma y decir, fíjate. Luego se puede ir más allá hasta, bueno, yo, por ejemplo, hago ejercicios, los he hecho y además soy instructor de firewalking, que consiste en andar sobre una cama de brasas a 500 grados de temperatura, completamente descalzo. Sí, aquí te vemos, ¿no? Bueno, ¿esto dónde es? Porque hay unas cuantas fotos en el libro. Esto fue la primera vez que yo lo hice en un evento llamado Alcanza tus metas, que se hizo, si no me equivoco, el 27 de noviembre del 2011, en Guadarrama, cerca de Madrid.
Y fue una experiencia fantástica porque es que yo saqué muchas enseñanzas. Me di cuenta de que cuando tú estás en el punto de conciencia adecuado, puedes hacer cosas que a priori parecen imposibles. Todos podemos hacerlo. Y que muchos de nuestros miedos y creencias son fantasmas. Pero bueno, esto, o sea, 500 grados te quema de algún modo, ¿no? Mira, hay varias explicaciones científicas, pero ninguna se cumple en todos los casos. Hay quien dice, una explicación que dice que la capa de sudor que se forma en los pies, lo llaman el efecto, no me acuerdo cómo es, pues te protege, evaporándose el sudor, te protege de la piel, del fuego, de la temperatura. Pero uno de los ejercicios que yo hice de los últimos como instructor era caminar sobre 108 camas de brasas, o sea, en varias camas, 36 veces. Una cama, otra, 36 veces cada una. En total, 108 caminatas. Wow. Bueno, esto la verdad es que se practica mucho, pues los faquires, ¿no? En Asia sí que hay gente que lo practica. Bueno, tiene 4.000 años de antigüedad, pero en realidad hoy en día se está haciendo mucho en empresas y gente... ¿Ah, sí, este ejercicio? Sí. De hecho, existe el Firewalking Institute de España, al igual que el Firewalking Institute internacional, y esto no solamente se está haciendo en empresas, sino personas para su vida cotidiana. O sea, justamente para... Eso es. Bueno, pues ser conscientes de que pueden, ¿no? Ante la adversidad, los miedos, los peligros. Mira, es una metáfora y es muy importante vivirlo porque lo que tú vives es lo que incorporas como aprendizaje a tu vida. Lo que te cuentan en teoría o lo que se habla en teoría son palabras que se les lleva el viento. Pero lo que vives, eso se queda para siempre. Y bueno, llegados a este punto también podríamos hablar de los enemigos o adversarios, que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Fíjate una cosa. Zin Galway, en El juego interior del tenis, que es el libro que da origen al coaching moderno, dice una cosa muy interesante. La verdadera competición es idéntica a la verdadera cooperación porque cada rival en la pista de tenis o en la pista de atletismo o en la competición que sea, está ayudando con su esfuerzo a su rival a hacerse mejor, a ser, pues, correr más rápido, aguantar más, ser más flexible, más fuerte. Entonces el uno y el otro se ayudan y hay ese respeto mutuo. Entonces, cuando hablamos de adversarios, hablamos de maestros y les damos, digamos, el derecho a existir, ya sea afuera o dentro de nosotros mismos. Cuando hablamos de un enemigo, es algo que no tiene derecho a existir. Que, digamos, mi vida sería perfecta si no estuvieras ahí. Ponle fulanito o ponle una creencia que tengas o un miedo que tengas o una parte de ti que no te guste. Entonces lo apartas. Pero cuando lo asumes, entonces lo estás convirtiendo en tu maestro. Bueno, es que esto, claro, o sea, pasa en tantas facetas de la vida, ¿no? Pero a día de hoy, por ejemplo, que hay tanta competitividad y competición, ¿no? Dentro del mundo laboral, claro, igual mejor plantear las relaciones en clave de adversario, si es que no se puede en clave de compañeros, ¿no? Que en clave de enemigo. Mira, te voy a contar una historia muy interesante. Julio César, el político romano, tenía muchos enemigos y le odiaban a muerte. Y uno de ellos se llamaba Catón. Entonces un día le comunicaron, oh César, Catón ha muerto. Y César se quedó, según cuenta la historia, mirando al fuego en la chimenea de su mansión, de su palacio, durante unos momentos, y dijo lo siguiente: oh dioses, ¿y de quién voy a aprender ahora? Esa es la visión de un guerrero. Sí, porque muchas veces cuando una persona igual nos pone nerviosos, ¿no? Este nervio que nos genera esta persona nos está transmitiendo muchas cosas que igual no queremos ver, ¿no? La gente a veces dice, si yo tengo una parte que es inconsciente, si es inconsciente, ¿cómo lo puedo saber? Porque lo estás proyectando en los demás. O sea, tu vida es un espejo de ti mismo. Esto es sabiduría muy antigua. Entonces, aquello que te molesta, y digamos te molesta emocionalmente de una persona, es algo que tú tienes y que no reconoces. Entonces, ahí te está dando pistas muy buenas y te está dando pie a mejorar. La cueva. Es una metáfora también de la que hablas mucho en tu libro. La cueva es un símbolo de lo inconsciente. Hay una escena, por ejemplo, en El Imperio Contraataca, que está Luke Skywalker entrenándose con Yoda, con el maestro Yoda, este que es bajito, y un momento le dice, esa cueva, y señala hacia un lugar, le dice, en esa cueva, bajo el reverso tenebroso está, y en ella has de entrar, pues, hablaba en verso.
Y Luke le dice, ¿y qué hay ahí dentro? Y la respuesta que le da Yoda es muy interesante. Dice, solo aquello que lleves contigo. Entra y cuando está en el fondo de la cueva se encuentra Darth Vader, al gran enemigo adversario, y tienen que luchar con espadas de láser. Y cuando le corta la cabeza y cae la cabeza de Darth Vader al suelo, se rompe la máscara y lo que aparece bajo la máscara es el rostro de Luke Skywalker. Está hablando de la sombra como nuestro gran adversario. Y la cueva es precisamente ese símbolo de lo que es el inconsciente. Uno de los símbolos que se utilizan. Deberíamos volver a ver justamente esta película. Sí, o sea, sí. yo fue una de las primeras películas que vi en gran pantalla en el cine y creo que tendría que volver a verla porque sacaría muchas claves. Te voy a contar una historia cortita. George Lucas leyó un libro titulado El héroe de las mil caras, que fue escrito por Joseph Campbell, que fue el hombre que ha hecho, digamos, popularizado todo lo que es el mito del héroe desde 1949 con este libro, y le dio muchas enseñanzas sobre el mito, el arquetipo del héroe. Entonces, ese libro lo leyó él y de hecho hay una entrevista a Campbell que está realizada en la casa de George Lucas. Entonces Campbell metió muchísima simbología y muchísima enseñanza en esta película. Esta película que castiga el egoísmo, ¿no? Y premia la generosidad. Sí. Porque cuando uno, por ejemplo, el héroe se conquista a sí mismo, pero ese don lo toma solamente para sí y yo mime conmigo y el resto de la gente allá se las apañe como pueda, surge Darth Vader. Porque el poder se le vuelve contra él. Esto es una enseñanza muy antigua, de que, por ejemplo, los toltecas de México, don Juan Matus, que era un chamán, es decir, un maestro, le enseñaba al estudiante de antropología Carlos Castaneda, que luego lo publicó en Viaje a Ixtlán y muchos libros más, cómo el poder, esa energía que conquistamos, emocional, psicológica, nos guía y nos sirve, pero a la vez también nos ordena y nos demanda, porque es nuestro, pero no es totalmente nuestro. Está un poco lo que es el entorno, lo que es lo inconsciente, también nos da esa parte de poder. Manuel, ¿tú por qué te metiste a esto? Es una buena pregunta. Yo creo porque vi en un momento dado, como decía Steve Jobs en aquella conferencia en la universidad, creo que era de Stanford, que los puntos de mi vida se empezaron a unir. Yo llevo estudiando el camino del héroe desde hace muchos años y un día pues lo viví en persona. ¿Consciente o inconscientemente? Al principio un poco inconscientemente, pero luego me di cuenta de lo que estaba, de dónde estaba. Y fue muy curioso porque hice los pasos tal y como marca el guión, de una forma inconsciente hasta que me di cuenta de que fíjate dónde estoy. Lo estoy viviendo. Y cuando fui terminando, y ahora lo estoy empezando de nuevo, me di cuenta de que mi don era un poco presentar toda esa sabiduría, toda esa experiencia y ayudar a la gente, acompañando a la gente en ese proceso, con mi propio trabajo. Y que, bueno, de hecho te voy a contar una anécdota de que mi mentora, la persona que me ayudó, cuando yo le comuniqué lo que quería hacer, le dije, Sura, yo quiero hacer una formación en coaching, quiero ser coach y quiero ayudar a la gente, porque creo que mi don es poder ayudar a la gente. Y ella me dijo, ya lo sabía. ¿Cómo que ya lo sabías? O sea, llevo 2 años pasando por esto que no sabía qué hacer en mi vida y tú me dices que ya sabías que me iba a dedicar a algo así. Digo, ¿por qué no me dijiste algo? Me diste una pista. Y me dijo, porque tenías que descubrirlo por ti mismo. Ya, sí, estas cosas hay que descubrirlas una misma, ¿no? Y luego atreverte también. Una de las personas a las que te gusta mencionar mucho es Elizabeth Kubler-Ross, Sí. una mujer que trabajó mucho con enfermos terminales, ¿no? Que, bueno, pues entrevistándose con ellos, ¿no? Le dijeron muchas veces que se arrepiento o que se arrepentían, ¿no? A la hora de, ¿te arrepientes de algo y tal? Me arrepiento de lo que no he hecho. Efectivamente. Entonces esto es un empujón, ¿no? Para que hagamos lo que sentimos. Claro, mira, mucha gente te dice, bueno, ¿yo por qué voy a cambiar si estoy bien? Yo digo, bueno, porque en algún momento dado te vas a enfrentar al hecho de que se te acaba la vida dentro de 10 minutos o de un siglo y de alguna manera te vas a enfrentar con lo que has sido, lo que has hecho en tu vida. Entonces llegará un momento en que todas las oportunidades que hayas dejado pasar ya no podrás volver a hacerlas. Y eso es un trago muy duro. De hecho, fíjate, te voy a contar una historia interesante cuando... Vale. Castaneda se queja un poco ante Juan Matus de que la gente no confiaba en él, de que se hubiera un desastre, de que se quejaba lastimeramente. Y entonces le decía a Juan Matus, mira,
cuando te sientas que tu vida está a punto de ser destruida, simplemente vuélvete hacia tu muerte, mírala, que él decía que la teníamos aquí detrás, y pregúntale si es cierto eso. Y tu muerte te dirá, en absoluto, te equivocas, no te he tocado. Lo único importante es mi toque. Cuando te toque, se acabó la vida. Pues nada, nos quedamos con esta, con esta frase, ¿no? Porque yo creo que ya ha sido un buen punto final. Es anímate, o como decían los latinos, carpe diem mientras tengas vida. Y podemos vivir 50 años, 100 años, 10 años, 5 minutos. Aprovecha. Y atrévete a ser tú mismo porque de verdad vale la pena serlo. Vale la pena. Pues Manuel, muchas gracias por habernos dado unas cuantas claves para que seamos nuestra mejor versión. De nada, es que ricasco. Y gracias a ustedes por estar ahí. Nos vemos mañana con otros asuntos. Agur.